Welcome to the News Channel. Today we have the latest news on Russia-Ukraine war. El grupo Wagner se retira. Los ucranianos pasan una noche extraordinaria. 19 de los ataques aéreos lanzados por Rusia han sido rechazados. Yevhen Prigozhin hizo declaraciones muy importantes y puso a Rusia en una situación muy difícil. El Kremlin y el grupo Wagner se han distanciado. La empresa Wagner, que es la mercenaria de Rusia, puede retirar sus tropas de Ucrania. Ahora hay una crisis muy grande en Rusia. Hay una crisis muy grande en Moscú. De nuevo, estamos ante ustedes, nuestros valiosos televidentes, con acontecimientos muy críticos. Pasemos a las noticias. Estamos aquí de nuevo con un desarrollo extraordinario. La presencia del grupo Wagner en Ucrania está llegando a su fin. Pero antes de explicar este desarrollo, tenemos que decirles claramente lo que pasó. No queremos que haya ninguna ambigüedad. Rusia ha incrementado sus ataques en los últimos días. Rusia, que llevó a cabo extraordinarios ataques con misiles, no pudo superar al ejército ucraniano. Con la reciente unidad en el frente ucraniano, los rusos fueron frenados. Y los últimos acontecimientos han puesto a Vladimir Putin en una situación muy difícil en Rusia. Vladimir Putin, que luchó con el grupo mercenario Wagner, no pudo dirigir las cosas como quería. Como saben, Yevhen Prigozhin, el líder del grupo Wagner, era conocido como el hombre más cercano a Vladimir Putin. Prigozhin trabajaba como chef privado de Putin. Vladimir Putin tuvo una gran influencia en la creación del grupo Wagner. Pero a medida que avanzaba la guerra, el ejército ruso experimentaba fallos. A medida que avanzaba la guerra, la comunicación entre el grupo Wagner y la administración rusa empezó a deteriorarse. Las dos estructuras, que tenían una relación muy buena hasta antes de la guerra, ahora se estaban deteriorando. Recientemente, las noticias procedentes del frente de que Ucrania ha obtenido la victoria en algunas regiones están provocando el desencuentro de Putin con el pueblo ruso. También se supo en las noticias filtradas a la prensa rusa en los últimos días que hubo filtraciones en la empresa Wagner. Yevhen Prigozhin hizo declaraciones oficiales y anunció que el grupo Wagner ya no podía continuar esta guerra. El grupo Wagner, que cayó en una posición muy débil con la contraoperación de Ucrania, anunció que ni siquiera tenía munición para continuar la guerra. Según las declaraciones de Prigozhin, si Putin sigue así, incluso la compañía Wagner podría cerrar. Al anunciar que no recibían el apoyo necesario de la administración rusa para continuar la guerra, el líder de Wagner publicó estas declaraciones en una plataforma de medios sociales prorrusa. El propio Prigozhin, líder de Wagner, que publicó este hecho, anunció oficialmente la tensión entre Putin y Wagner. Ambas partes están muy estresadas e irritadas con esta situación. Por el momento, no parece que vaya a haber ninguna mejora entre las dos estructuras. El grupo de Wagner, que ha tenido una gran responsabilidad en la dirección de la ofensiva de invasión rusa, se verá extraordinariamente herido en la ofensiva de invasión si ahora anuncia oficialmente su retirada. Cuanto más desfavorables resultan para Rusia los acontecimientos desde el interior de la guerra, más se sigue ensanchando la brecha entre ambas partes. Ninguna de las partes asume su responsabilidad. Mientras la administración de Putin echa la culpa al grupo de Wagner, el líder de Wagner anuncia que el problema es de la administración rusa. Los ataques de Rusia a Ucrania parecen ser el fin de algunas organizaciones. El líder del grupo Wagner, que hizo una declaración contra todo el mundo después de que los soldados invasores rusos cayeran en una situación muy débil en el frente, también dijo que la empresa Wagner corría peligro de cierre. El deterioro entre ambos alegró mucho a Ucrania. El mundo occidental, el mayor partidario de Ucrania, también acepta esta noticia como una buena noticia. La política ocupacionista de Putin sigue perjudicándole. Esto se pone claramente de manifiesto con este acontecimiento. Todo el mundo es consciente de que los soldados ucranianos, que defienden su soberanía en lugar de tener un comportamiento agresivo y de ocupación, cada día tienen más éxito. Esperamos que gane el bando ucraniano, que tiene buenas intenciones.
Están librando una lucha de defensa muy honorable. Mientras el ejército ucraniano continúe su defensa a este nivel, es probable que ponga a Vladimir Putin y al Kremlin en una situación mucho más difícil. Vladimir Putin, enemistado con la escena internacional, sigue su camino muy solo. Incapaz de intervenir en los acontecimientos, el presidente ruso Vladimir Putin observa casi impotente lo que sucede. Podemos decir que es solo cuestión de tiempo que el grupo Wagner, que Putin ha alimentado durante mucho tiempo, esté fuera de la guerra. Se ha empezado a rumorear que Vladimir Putin se acerca al final de su carrera política. Quizás esta guerra termine al mismo tiempo que el poder de Putin. Además de todos estos acontecimientos, es muy probable que Putin y la compañía Wagner pierdan juntos esta guerra y desaparezcan. La historia de la relación entre estos dos nos da muchas lecciones. Se espera incluso que Putin sea borrado de la historia con una estructura que él mismo fundó. Es solo cuestión de tiempo que Rusia salga de esta guerra en Ucrania con un gran fracaso. En medio de una guerra histórica, Rusia, como bando atacante, puede volver con las manos vacías, incapaz de superar la defensa. La arena internacional, que espera que Rusia abandone el territorio ucraniano sin éxito, también está dispuesta a proporcionar todo tipo de ayuda a Ucrania para ello. A lo largo de este boletín les hemos ido informando sobre la grave crisis del ejército ruso. Como dijimos en nuestro boletín, la crisis en el ejército ruso no termina. El ejército ucraniano está aprovechando la ayuda de Estados Unidos y de los países europeos. El ejército ucraniano, que recientemente ha aumentado su entrenamiento, ha incrementado enormemente su tasa de éxito. La Rusia ocupante, por su parte, llevó a cabo un ataque desde el mar Caspio. El Tu-95 desplegado en el mar Caspio llevó a cabo ataques de bombardeo estratégico. El ejército ucraniano, por su parte, anuló todos estos ataques de Rusia. Los sistemas de defensa antiaérea del ejército ucraniano, que destruyeron muy bien todos estos ataques, se basaban en la ayuda entrante. Las anticuadas armas de las tropas rusas ya no sirven. Los misiles antiaéreos de Ucrania pudieron defenderse perfectamente de los ataques rusos. El mundo entero es consciente de que el ejército ucraniano, con su armamento y equipamiento de última generación, está muy por delante de Rusia. Según los analistas de guerra internacionales, el ejército ucraniano cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de los países europeos. El ejército ucraniano, que dispone de municiones de último modelo, también las utiliza muy bien. Repitamos que todos los preparativos para la gran operación, que dimos en nuestro vídeo anterior, se han completado. El ejército ucraniano, que comenzó la contraoperación en esta estación el año pasado, ha frenado considerablemente la invasión rusa con el gran impulso que ha logrado. El debilitamiento de las finanzas del grupo Wagner, los fracasos rusos dentro del frente, el cese de la invasión, la excelente defensa del ejército ucraniano en Bakhmut, todo ello está aislando a Vladimir Putin frente al pueblo ruso. ¿Qué opina de estos acontecimientos? ¿Cree que el ejército ucraniano será realmente capaz de lograrlo? Creemos en el ejército ucraniano. Esperamos que Ucrania se libere de esta ocupación. Esperamos sus comentarios. Please don't forget to like the video and subscribe our channel.